Buenas tardes, yo soy Yersal González, estudiante del quinto año B del Colegio Mariscal Sucre, y hablaré acerca de los efectos globales de la pandemia por COVID-19. La pregunta generadora de este tema es ¿cómo podemos comparar matemáticamente los países? Según fuentes consultadas, los países más afectados son Estados Unidos con 28,8 millones de casos totales y 519.000 muertos. India con 11,2 millones de casos totales y 157.000 muertos y 10,8 millones de personas recuperadas. Por último, está Brasil con 10,7 millones de casos totales, 257.000 muertes y 9,55 millones de recuperados. Entonces nos preguntamos, solo con estos datos que normalmente se nos da, que son los casos recuperados, los casos totales y los muertos, ¿se puede concluir que estos países son los más afectados? La respuesta es no, puesto que no se nos muestra la población o el territorio de la nación, para así saber si verdaderamente estos son los países que verdaderamente se acercan a los más afectados. Comparando Brasil e India, Brasil es el país más afectado, puesto que contando los casos totales, los recuperados y los casos activos, también los muertos, este es el país que se ve más afectado. También que Brasil cuenta con nuevas cepas por COVID-19. Buenas tardes, mi nombre es María Elisa Salas y a mí me corresponde explicar el modelo matemático. Para hacer una mejor comparación entre los países afectados por el COVID-19 es necesario tomar en cuenta tanto su población como su extensión territorial. Sabemos que los tres países que aparecen de primero en las listas con mayor número de casos es Estados Unidos con aproximadamente 30 millones, Brasil con aproximadamente 12 millones e India con aproximadamente 12.039.000 casos. Pero ahora, ¿estos son los países más afectados? Para resolver esta interrogante nosotros realizamos un modelo matemático donde tomamos por separado los datos que nos ofrece Internet y dividimos entre la población. ¿Cuáles son estos datos? Los casos totales entre la población, los muertos entre la población y los recuperados entre la población. Estos cálculos nos arrojaron que hay países que aunque tengan muchos números de casos, realmente no son los más afectados porque en comparación con el número de habitantes, el número de contagiados es menor, es poco. Un claro ejemplo es Italia, que ocupa el lugar número 7 en la lista de los países con mayor número de casos, pero realmente es más afectado o está siendo más afectado que Estados Unidos, que está de número 1. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos los 108.000 casos de muerte de Italia y los dividimos entre su población, que son aproximadamente 59 millones de habitantes, eso nos da un resultado de 0,018. Mientras que si hacemos lo mismo con Estados Unidos y tomamos sus 549.000 muertos y lo dividimos entre su población de 328.000 habitantes, nos refleja 0,016. 0,0016. Eso quiere decir que Italia está siendo más afectado que Estados Unidos. Para realizar el modelo final se discutió un punto de gran relevancia. ¿Qué son más importantes, los casos activos o los casos o los muertos? Bueno, después de una larga discusión debido a pensamientos morales, tomamos la decisión de que los casos activos son más importantes porque son más propensos o están más propensos a seguir propagando el virus. Por ello, en el modelo final se multiplica por 2 los casos activos porque son doblemente importantes. Y para finalizar se multiplica por 1000 porque los resultados iniciales nos daban números menores a 1. Y para tener un mejor manejo de los números y que fuese más cómodo hablar de cantidades, lo multiplicamos por 1000 para que diera un número más entero, tomando en cuenta que todo eso se divide entre la población. Dando seguimiento a lo que han aportado mis compañeras acerca de nuestro cartel, yo, Greimer Moreno, les explicaré
por qué realizamos dos tablas y les explicaré sobre los 10 países con mayor población, cuál es su estructura en esta tabla. Realizamos dos tablas porque una era de mayor población y una de menor población. Era necesario tener las dos para hacer su comparación en dichos países, ya que unos tienen más circunstancias que otros. El de mayor población está estructurado por países, casos totales, recuperados, muertes, casos activos, población y evaluación. Evaluación es todo el resultado de nuestra fórmula total, pues. El que está liderando en este país, en estos 10 países con mayor población, es Bélgica con 120, Francia con 100, Estados Unidos con 52, Reino Unido con 32, República Checa con 29, Grecia con 17, y aquí comienza a bajar más radicalmente, que es Italia con 15, Portugal con 14, Polonia con 13 y Colombia con 12. Buenas, yo soy Tris Aguirre y les voy a explicar la tabla que realizamos recopilando información de los países con menor población más afectados por el COVID-19. Estos países mayormente se ven afectados debido a su poca población y por ende pocos recursos. Es por ello que no podemos compararlos equitativamente junto a países con muchos más recursos y una gran población. Por eso decidimos hacer también esta tabla. Encabezando la tabla podemos encontrar a Suiza con un nivel de peligrosidad de 78, seguido de Chipre con un nivel de peligrosidad de 76. Por otra parte, en lo más bajo de la tabla encontramos a Honduras y Hungría con un nivel de peligrosidad de 21. Este es un número considerablemente alto si lo comparamos con otros países que también afrontan la misma situación. Hola, soy Gabriel Guerrero y les voy a hablar sobre la tabla de mayores afectados en Venezuela. Luego de hacer las dos tablas del mundo, quisimos hacer una de nuestro país para ver cuáles eran los estados más afectados. Luego de utilizar la fórmula y hacer los cálculos, obtuvimos que el más afectado era el estado de La Guaira, con un número de 3,77, seguido de Distrito Capital con un número de 2,16. Luego en el tercer lugar estaba Nueva Esparta con 0,75. A pesar de que Distrito Capital tiene muchos más casos que La Guaira, es la cantidad de población la que lo hace más afectado, ya que en comparación los casos que tiene con la población, este es muy elevado. El caso de Nueva Esparta es similar al de La Guaira, ya que contiene también pocos habitantes, y en comparación con los casos que tiene, esto lo hace muy afectado. Siendo así, está situado en el tercer estado más afectado. Yo les voy a explicar la gráfica de Bélgica, el país que se vio más afectado según nuestros cálculos en la tabla general en el mundo. Primero, se mantuvieron estables por un tiempo, hasta que tuvieron un crecimiento exponencial, en el que los casos se dispararon. Luego tuvieron un decrecimiento, hasta llegar a un punto en el que estuvieron estables. Luego tuvieron otro crecimiento exponencial, el más alto tal vez de los que ha habido de los oleajes. Luego de esto tuvieron un decrecimiento cúbico, bajando poco a poco hasta llegar a el momento en el que estamos ahora, que es estable. Aunque en las fuentes no lo ponen como el país más afectado, está claro que lo es, ya que su cantidad de casos activos que tiene en comparación a su población lo hace uno de los más afectados. En nuestra tabla, el más afectado, ya que los casos activos, como dijimos, cuestan el doble, y en comparación a su población es un gran número. Ellos tomaron medidas de cuarentena, y se ve reflejado en la gráfica cómo a veces tuvieron partes estables, pero luego se les iba de las manos y el crecimiento era brutal, hasta llegar a puntos tan altos, y mantenerse casos activos los ha llevado a que se vean más afectados en nuestros cálculos. A continuación se explicará la gráfica de los casos por COVID-19 de Francia. Su primer caso fue registrado un 24 de enero del 2020. Se tomaron las medidas necesarias y se puede ver que hubo una estabilidad, porque se cerraron escuelas, universidades, trabajos de poca necesidad y se prohibieron las aglomeraciones de más de 1000 personas. Los primeros días de agosto, más o menos desde el 10 al 20 de agosto, se tomaron
nuevas indicaciones donde había un poco más de flexibilización, donde se puede ver que hubo un crecimiento exponencial. Allí también se rumora que en Francia habían pocos insumos como guantes, mascarillas, gel antibacterial y por ello aumentó el número tanto de muertos como de casos activos. Para los primeros días de enero del 2021 ya había bajado y se había estado controlando hasta más o menos los últimos días de febrero, donde volvió o está subiendo aún exponencialmente. Los números de casos, como se puede ver acá, sí han estado un poco disparejos entre exponencial y cuadráticamente. A continuación explicaré la gráfica por COVID-19 de Irlanda. Como nos muestra aquí, el 14 de marzo del 2020, comenzando la pandemia, tuvo un crecimiento exponencial con menos de 2.000 casos. Luego, el 22 de mayo de 2020 se mantuvo estable. Supongo que el 13 de septiembre creció de manera exponencial. Luego, el 27 de noviembre se mantuvo estable. El 12 de diciembre de 2020 tuvo un crecimiento exponencial y el 26 de febrero de este año tuvo un decrecimiento exponencial con menos de 50 casos. Muchas gracias, eso fue todo. En cuanto a Chipre, como ya mencioné anteriormente, debido a que es un país con pocos recursos, podría llamarse una buena fortuna que al principio afrontaron la pandemia de una buena manera, ya que debido al miedo que el virus infunde, estos decidieron implantar una cuarentena desde el inicio, manteniendo así un número bastante bajo una gran cantidad de tiempo. Sin embargo, esto no se pudo mantener por siempre y llegó un momento en el que los números empezaron a subir cada vez más y más, dándonos así una gráfica creciente. Debido a esto, el país decidió implantar una cuarentena incluso más estricta porque los números eran demasiado altos. Esto fue una buena decisión, ya que desde ese momento los números bajaron increíblemente, teniendo un número bastante bajo que se ha mantenido hasta ahora, dándonos así una gráfica de decrecimiento exponencial. Por otra parte, las muertes son impredecibles. No se puede predecir cuándo va a morir cada paciente por el virus del COVID-19. Y esta irregularidad se muestra bastante bien en la gráfica cúbica, ya que al principio se pudo mantener un número nulo que de repente subió repentinamente para mantenerse de esa manera en tiempo y luego volver a subir incluso más, para luego bajar repentinamente y mantenerse así durante todo el tiempo en una irregularidad impredecible. Y aunque hayan mantenido una cuarentena más estricta en la actualidad, se sigue generando una gran cantidad de muertes. Aunque ha bajado bastante, sigue siendo mucho en comparación con la cantidad de casos tan bajos. En cuestión de la gráfica, en Venezuela por COVID-19, podemos ver que empezó su punto cero desde el 30 de marzo del 2020. Se mantuvo estable por las medidas que tuvo el gobierno. Luego, el 16 de mayo del 2020, hubo un rebrote donde hubo ese crecimiento exponencial y se mantuvo así hasta el 24 de agosto. Del 24 de agosto hubo un decrecimiento que duró hasta el 20 de octubre del 2020. Y yo, Josafat Quijada, cursante de quinto año en la sección A de la Unidad Educativa Privada Mariscal Sucre, justificaré complementariamente el tema tratado anteriormente sobre el uso de las medidas de bioseguridad. En primer lugar, hay que conocer más o menos cómo se propaga este virus. Resulta ser que uno al hablar o prácticamente expresarse, mirarse la cara entre respirar, exhalar y esas acciones, uno suelta tanto por boca, nariz y ojos pequeñas cutículas muy pequeñas, microscópicas de agua, tanto de saliva o fluidos lagrimales, pero son pequeñas gotículas de agua muy pequeñas, en donde ahí viven algunas bacterias y pues las ciertas soluciones que componen esas mismas gotículas.
resulta que el virus se propaga por esas mismas gotículas, se deposita allí y como en esos lapsos pueden vivir, pueden transportarse. Esos llegan como al menos 1 metro o menos antes de desintegrarse. Resulta que justo a esa es la misma distancia que se requiere para que el coronavirus pueda infectar a la otra persona. ¿Qué es lo que hace? Bueno, a las gotículas llegar a la siguiente persona, el coronavirus corre prácticamente a la nariz o a la nariz y a la garganta para depositarse allí y insertar sus genes en las células que residen allí. Luego multiplicarse e irse hacia los pulmones. En los pulmones los infecta por completo y pues allí empiezan a presentar los síntomas como la tos seca, la gran inflamación que la produce, la fiebre que trata de convertir el cuerpo para resistir al virus, entre muchas otras cosas. Sin embargo, hay que centrarse en esa pequeña parte de las gotículas. ¿Cómo uno haría para retener ese traslado de gotícula de persona a persona para prevenir las infecciones? Bueno, para eso se usan las medidas de bioseguridad, los cuales son usar un tapabocas. En el gráfico que se ve allí, se demuestra en ciertas maneras qué tanto es el porcentaje de contagio. El uso depende del uso del tapabocas. Ejemplo, si 2 personas hablando simultáneamente, como he dicho antes, no usan tapabocas y están muy cerca, es lo suficientemente posible como para que las gotículas puedan viajar de una persona a otra, así y viceversa, y que la persona infectada pueda contagiar a la persona no infectada, por lo cual hay un 90% de contagio. Sin embargo, si la persona no infectada utiliza un tapabocas, eso se reduce al 70%. Es porque en los tapabocas hay mucho espacio, tanto por arriba como por abajo, y además que se puede introducir en los ojos las gotículas y poder seguir infectando a la persona no infectada. Sin embargo, si la persona no infectada, aparte de usar un tapabocas, usa una careta plástica o lentes de seguridad, protege muchísimo más, reduciendo al 0.5%. Esto es porque las caretas plásticas retienen todas las gotículas que se trasladan hacia el aire, y resulta ser que también los ojos son un gran recibidor, o que recibe muy bien, por así decirlo, las gotículas, las retiene con mucha facilidad gracias a todo el espacio abierto que existe, que puede introducirse rápidamente en el cuerpo. Ahora, si por ejemplo si las 2 personas utilizan tapabocas, pues hay una probabilidad de entre 5 a 1.5%. Esto depende por el uso bueno o malo del tapabocas. Y si esas personas utilizan las caretas plásticas, se reduce al 0.5% o incluso casi completamente nulo. Por eso se toma más el distanciamiento, para reducir aún mucho más la tasa de contagio por el viaje de las gotículas hasta que se desintegren, y por lo tanto no podrían llegar a la siguiente persona. Y por lo tanto también es pero tan importante el acatamiento de la cuarentena, ya que prácticamente existe demasiada distancia entre una u otra persona, y en un espacio tan cerrado y tan aislado, al llegar de las gotículas del virus de otras personas, pues es muy fácil contener la infección. También, por lo visto, para mantener estas medidas es importante utilizar jabón y lavarse las manos por lo menos 20 segundos. Esto ya que es debido a que el jabón descompone las células del virus o las partes de él, y al final de todo se pueden resbalar y pueden botarse completamente de la cañería sin infectar a la persona que posiblemente tenga el virus en mano. Por eso son los 20 segundos tan importantes, ya que hay que darle suficiente tiempo al jabón para descomponer todas las partes del virus. Y por último, es importante que un factor que no ayuda tanto al virus a propagarse es el calor. De hecho, en una superficie plana, en donde solamente existe el virus y se expone completamente al calor, puede sobrevivir hasta 3 o 4 horas o incluso menos.
Por lo tanto, es muy importante que, aparte de lavar muy bien los utensilios que se utilicen diariamente y utilizar todas estas medidas de bioseguridad, es importante exponerlas al sol para que el virus pueda morir en su totalidad y poder estar completamente sanos. Y bueno, aquí concluyo todo este tema tratado, que es que tanto se ven afectados mundialmente las personas gracias a esta tan contagiosa enfermedad, o también simplificado efectos globales de la pandemia. Muchísimas gracias.